Sean bienvenidos. ¿Preparados para otro viaje a lo desconocido? Antes de comenzar, me gustaría saber desde qué lugar nos están viendo y qué hora marca en su reloj. Ahora, pónganse cómodos, colóquense sus audífonos y disfruten de otra noche de historias con Shade en San Luis Potosí que van a comenzar ya. Mi nombre es Valeria. Trabajo en un supermercado en San Luis Potosí y esa noche me quedé para terminar el inventario después del cierre. Todos ya se habían ido y la tienda estaba silenciosa, excepto por el zumbido de las luces fluorescentes. Estaba en el pasillo de limpieza, revisando productos y organizando estantes, cuando escuché un sonido extraño. Era como si alguien estuviera arrastrando un carrito, pero no podía ser. Todos los demás ya se habían ido. Intenté ignorarlo, pensando que tal vez un carrito se había soltado y se movía solo. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, y seguí con mis anotaciones del inventario. Pero el sonido no paraba. Era rítmico, constante, cada vez más cerca de la cortina plástica del almacén. Mi corazón empezó a acelerarse. Miré alrededor, imaginando si algún compañero se habría olvidado de avisarme que estaría detrás de mí. Pero la tienda estaba vacía, y las puertas de salida estaban cerradas con llave. El carrito seguía moviéndose, como si alguien lo arrastrara despacio, solo para llamar mi atención. Intenté racionalizar. Tal vez el suelo estaba un poco inclinado, y el carrito empezó a rodar solo. Aún así, no podía identificar exactamente de dónde venía el sonido. La cortina plástica parecía un punto focal, y cada vez que el carrito hacía ruido, parecía estar justo detrás de ella, parado. La curiosidad comenzó a vencer al miedo. Dejé mi bloc de notas sobre una caja y me acerqué a la cortina. El carrito dejó de moverse justo en ese instante, como si supiera que lo estaba observando. Mi estómago se encogió y sentí un frío recorrer mi espalda. Respiré hondo y, con la mano temblando un poco, levanté la cortina plástica. Lo que vi me dejó sin aliento. El carrito estaba allí, exactamente donde lo imaginaba, pero nadie lo empujaba. Y dentro, varios productos. Todos tenían etiquetas con mi nombre, escritas con mi letra exacta. Mi primer instinto fue pensar que alguien estaba jugando conmigo. Miré a mi alrededor rápidamente, esperando ver a algún compañero escondido, riéndose. Pero no había nadie. El aire se sentía pesado y el silencio era casi sofocante. Tomé una de las etiquetas, tratando de entender cómo era posible. Mi letra, perfecta y familiar, parecía haber sido usada para etiquetar cada artículo del carrito. Productos de limpieza, alimentos, incluso cosas del área de higiene personal. Todo con mi nombre, como si alguien lo hubiera planeado específicamente para mí. Intenté racionalizar otra vez. Tal vez yo misma había escrito esas etiquetas más temprano durante el inventario y no lo recordaba. Pero no tenía sentido. Nunca etiqueto productos de esa manera, ni en limpieza ni en otros departamentos. Además, no había manera de que un carrito se moviera solo hasta ese punto sin que yo me diera cuenta. La sensación de que alguien me observaba comenzó a crecer. Miré la puerta de salida, intentando imaginar si alguien había entrado de nuevo, pero estaba cerrada. Ningún sonido, ningún movimiento. Solo el carrito. Respiré hondo y decidí empujar el carrito hacia afuera del almacén, tratando de hacer parecer que todo era coincidencia. Pero al tocar el metal frío del asa, sentí un escalofrío profundo subir por mi brazo. Era como si el carrito tuviera peso, pero al mismo tiempo se resistiera. Cada movimiento parecía encontrar resistencia, y cuando finalmente logré moverlo unos centímetros, el sonido de las ruedas arrastrándose sobre el piso hizo que mi corazón se acelerara aún más. Miré alrededor otra vez, pero la tienda seguía vacía.
Decidí abrir algunos productos para buscar alguna explicación lógica, algún indicio. Abrí una botella de detergente y no había nada. Abrí un paquete de papel higiénico y tampoco. Todo normal, excepto por las etiquetas con mi nombre. Intenté reírme nerviosamente, diciéndome que alguien quería asustarme. Pero no había nadie. Ningún sonido de pasos, ninguna sombra cruzando entre los estantes. Solo el carrito y la sensación de que no estaba completamente sola. Mi mente comenzó a crear posibilidades improbables. Tal vez estaba cansada, mi imaginación jugaba conmigo. Pero cada vez que miraba el carrito, parecía moverse levemente, como si respirara. El aire se sentía más frío cerca de él, y la luz fluorescente encima empezó a parpadear unos segundos. Mis ojos se fijaron en la cortina plástica, levantada. Sentí como si algo estuviera detrás, observándome mientras investigaba. De repente, el carrito comenzó a moverse solo, despacio, hacia la pared del almacén. Mi corazón casi se detuvo. Respiré hondo y traté de calmarme, diciéndome que tal vez era el piso inclinado o la ventilación. Pero sabía, en el fondo, que no era así. No estaba imaginando. El ruido era real. El movimiento era real. Y la presencia que parecía flotar detrás de la cortina era demasiado tangible para ser solo imaginación. Me alejé unos pasos, tratando de crear distancia. Mi mente buscaba explicaciones. Viento, inclinación, reflejos, cansancio. Pero nada tenía sentido. Entonces noté un detalle. Todas las etiquetas con mi nombre estaban un poco diferentes. Algunas más inclinadas, otras rectas, como si alguien las moviera discretamente. Mi ansiedad aumentó y empecé a preguntarme si alguien o algo estaba jugando conmigo de un modo que no podía ver. Me senté en el suelo, cerca del carrito, tratando de organizar mis pensamientos. Mi celular seguía sin señal y el teléfono de la tienda tampoco funcionaba. Cada sonido resonaba en el espacio vacío, amplificando mi miedo. Entonces pasó algo que me congeló. Una de las etiquetas del carrito cayó sola al suelo. Yo no la había tocado. Miré fijamente el carrito sin comprender. Nada se movía, pero la etiqueta estaba allí, a mis pies. Respiré hondo, intentando convencerme de que era alguna falla del adhesivo, alguna coincidencia, pero no lo era. Me agaché a recoger la etiqueta y la examiné. Mi nombre estaba escrito, pero había otra palabra que no recordaba haber escrito. Mira. Mi corazón se disparó. Cada sonido de la tienda parecía aumentar la presión en mi pecho. Miré alrededor, a cada pasillo, a cada estante, esperando ver a alguien o algo, pero solo había silencio y sombras. La sensación de ser observada era insoportable, como si alguien estuviera allí, invisible, vigilando cada movimiento mío. Decidí mover el carrito hacia la salida del almacén, pensando que tal vez eso resolvería algo, pero al tocarlo sentí una resistencia extraña, como si el carrito tuviera vida propia. Mi brazo tembló y solté el asa rápidamente. El carrito no cayó ni se movió solo, pero el aire alrededor se volvió pesado, denso, como si algo invisible me empujara suavemente. Mi mente buscaba explicación, pero el miedo me paralizaba. No había lógica posible, solo la creciente sensación de peligro. Comencé a retroceder, manteniendo los ojos fijos en el carrito. Cada paso parecía resonar como si la tienda amplificara mis movimientos. Entonces escuché algo aún más extraño. Un suspiro, muy bajo, proveniente del pasillo de limpieza, del mismo lado de donde el carrito se había movido antes. Mis ojos se abrieron de par en par y sentí que mi cuerpo se congelaba. No había nadie, pero el sonido estaba allí, casi imperceptible, y parecía salir de detrás de la cortina plástica, exactamente donde había visto el carrito. Mi corazón latía acelerado y sentí que las piernas me fallaban. Cada movimiento era pesado,
como si el suelo me atrapara. Respiré hondo, intentando calmarme, pero la sensación de algo detrás de la cortina era abrumadora. Con mucho cuidado, levanté la cortina otra vez. El carrito estaba allí, detenido, pero ahora todos los productos estaban volteados hacia mí, como si alguien los hubiera colocado así deliberadamente. Mi cuerpo se estremeció al darme cuenta de que no había viento ni corriente de aire que explicara aquello. Cada minuto que pasaba aumentaba mi miedo. Me senté en el suelo, recostada contra la pared, observando el carrito. Respiré hondo y traté de pensar de forma lógica. Tal vez estaba cansada, sola, y mi mente jugaba conmigo, pero todo parecía demasiado real. El carrito parecía mirarme, de alguna manera que no podía explicar. Y cada vez que me alejaba, sentía como si una presencia invisible me empujara ligeramente hacia atrás, suficiente para darme cuenta de que no estaba sola. Me levanté de nuevo y decidí revisar los productos, buscando algún patrón o explicación, pero no encontré nada fuera de lo normal. Salvo las etiquetas con mi nombre, era imposible que alguien hubiera entrado sin que lo notara. Cada detalle reforzaba lo extraño. Etiquetas perfectamente escritas, productos reorganizados, el carrito moviéndose solo, los sonidos provenientes de algún lugar invisible. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente no podía desconectarse. El miedo se mezclaba con la confusión y ya no sabía si estaba imaginando o viviendo aquello de verdad. Decidí salir del almacén e ir a la oficina administrativa para llamar a alguien. Pero cuando me acerqué a la puerta del pasillo, me di cuenta de que estaba cerrada con llave, como si alguien la hubiera bloqueado desde dentro. Mi respiración se aceleró, mis manos sudaban. Intenté abrirla con fuerza, pero estaba firme, inmóvil. Miré hacia atrás, al carrito, y noté que se había movido de nuevo, ahora pegado a la pared opuesta, como si me exigiera, sin que yo lo viera. Me senté en el suelo, agotada y asustada, intentando decidir qué hacer. Tomé mi celular para llamar a alguien, pero seguía sin señal. Traté de concentrarme y calmarme, diciéndome que tenía que mantener la calma, que todo tenía una explicación lógica. Pero el silencio de la tienda era sofocante, y el sonido suave del carrito arrastrándose comenzaba de nuevo, viniendo de diferentes lugares, siempre detrás de la cortina. Cada vez que miraba, parecía moverse solo, y yo percibía una sensación creciente de que algo estaba observando cada gesto mío. Me levanté, a pesar del miedo, y decidí enfrentar al carrito directamente. Cuando levanté la cortina, estaba exactamente en el centro del almacén, con todos los productos alineados y etiquetados con mi nombre. Respiré hondo, tratando de racionalizar. Pero por más que quisiera encontrar una explicación lógica, no había ninguna. Ningún indicio de broma, ninguna corriente de aire, ningún mecanismo que justificara lo que estaba pasando. Solo yo, el carrito y la sensación de que no estaba sola. Un frío intenso recorrió mi espalda cuando escuché de nuevo el arrastrar del carrito, esta vez más cerca, mucho más cerca. Mis ojos se abrieron de par en par y mi cuerpo se quedó congelado. Respiré hondo, intentando calmarme, pero la ansiedad era imposible de controlar. Lentamente comencé a retroceder, manteniendo los ojos fijos en el carrito. Y entonces lo noté. Las etiquetas habían cambiado de nuevo. Todas estaban vueltas hacia mí, y en una de ellas se leía claramente una palabra: sal. Mi corazón casi se detuvo. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que corriera, pero mis pies parecían pegados al suelo. Miré alrededor buscando cualquier salida, cualquier persona, cualquier explicación, pero no había nada. Solo la cortina, el carrito y esa sensación aplastante de presencia. Respiré hondo y decidí que tenía que salir de allí, aunque me costara la vida. Pero al acercarme a la puerta del almacén,
Me di cuenta de que seguía cerrada, y el sonido del carrito volvió más cercano que nunca, como si me estuviera siguiendo. Fue entonces cuando algo cambió. El carrito dejó de moverse, y un silencio absoluto llenó la tienda. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Cada latido de mi corazón parecía resonar en toda la tienda. Respiré hondo y, con mucho cuidado, levanté la cortina una vez más. El carrito estaba vacío. Todas las etiquetas habían desaparecido y los productos estaban esparcidos en el suelo, aunque extrañamente intactos. No había explicación, ningún rastro de quién o qué había hecho eso. Mi estómago se encogió de miedo y confusión. Salí corriendo del almacén y crucé la tienda hasta la puerta principal. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente, pero la tienda estaba silenciosa y aparentemente vacía. Cuando finalmente logré abrir la puerta, respiré el aire de la noche de San Luis Potosí, intentando convencerme de que había sido solo un sueño, un cansancio extremo o una broma imposible. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Desde aquella noche, no puedo explicar lo que sucedió en esa tienda. Cada vez que cierro los ojos, todavía siento esa sensación de ser observada, de que algo me sigue. No hay evidencia de nadie más, ni explicación lógica de cómo ocurrió todo. A veces me despierto de madrugada con la sensación de que escucho un carrito moviéndose en algún lugar cercano, aunque sé que estoy sola. La idea de regresar a esa tienda me aterra y no quiero pensar en quién o qué podría haber estado allí conmigo. He intentado racionalizarlo todo: estrés, cansancio, imaginación, ruidos de la tienda. Pero ninguna explicación encaja. Todo era demasiado específico, demasiado real, demasiado personal. Las etiquetas con mi nombre no podían ser coincidencia. Aún así, trato de seguir con mi vida. Trabajo, hago mis tareas, hablo con amigos. Pero cada vez que cierro la puerta de un lugar vacío, no puedo evitar mirar detrás de mí, esperando ver un carrito que no debería estar allí. No sé si alguien más hubiera reaccionado igual, pero yo sentí miedo puro, un miedo que no desaparece ni con la luz del día. Esa noche me cambió, me hizo dudar de lo que puedo ver y sentir en la realidad. Y todavía me pregunto, ¿quién o qué estaba allí conmigo aquella noche en la tienda? Nunca encontré respuesta, y tal vez nunca la encontraré. El carrito, de algún modo, sigue allí en mi memoria, y con él, el misterio que no se puede explicar. Soy enfermera aquí en San Luis Potosí y me llamo María. Trabajo en el turno de la mañana en un hospital público de la ciudad, y hasta hace poco mi rutina era muy predecible: revisar a los pacientes, anotar signos vitales, administrar medicamentos y acompañar a los médicos. No esperaba nada fuera de lo común, nada que me hiciera cuestionar mi cordura. Pero todo cambió hace poco más de una semana, cuando noté algo extraño en uno de los pasillos del hospital. Un retrato antiguo estaba colgado en una pared blanca por la que pasaba casi todos los días. Nunca lo había visto antes, y eso me dejó intrigada. El retrato mostraba a un hombre con bata blanca, con una placa de identificación del hospital, igual a la que usamos hoy. El detalle más curioso era la fecha en la parte inferior, 1942. Traté de recordar si algún colega había mencionado algo sobre esa pintura, pero nadie parecía saber nada. Pregunté discretamente a una de las recepcionistas, que solo se encogió de hombros y dijo que ella tampoco lo había visto antes. Era extraño que, en un hospital tan antiguo y con tanto movimiento, nadie supiera explicar el origen de ese retrato. Aún así, la imagen no parecía amenazante, solo llamaba la atención. Durante los primeros días, observé el retrato solo por curiosidad.
Me parecía curioso imaginar quién habría sido ese médico y cómo el hospital podría haberlo homenajeado sin aviso alguno. Empecé a encontrarme mirando el cuadro de vez en cuando cruzaba el pasillo. No era nada que yo llamara sensación sobrenatural todavía, pero había algo en la mirada del médico que parecía insistir en fijarse en mí. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, resultado de largas horas de turno y noches mal dormidas. Una semana después, empecé a notar algo diferente. El rostro del médico en el retrato parecía haber cambiado ligeramente. Al principio, pensé que era imaginación mía, tal vez la luz del pasillo o mi propio cansancio, pero la expresión del hombre, antes neutral, ahora me daba la sensación de que me estaba observando, incluso cuando pasaba rápidamente. No había nada dramático, solo una mirada firme, casi inquisitiva. Mi corazón se aceleraba sin motivo aparente. Empecé a evitar mirar el retrato por mucho tiempo, pero al mismo tiempo no podía dejar de observarlo. A la mañana siguiente, noté algo aún más extraño. El vidrio que protegía la pintura reflejaba el pasillo detrás de mí de manera sutilmente distorsionada. Algunas veces, incluso con personas pasando, parecía que el pasillo reflejado estaba vacío y silencioso. Eso me inquietó. Por instinto, miré hacia atrás varias veces, pero todo parecía normal. Ningún colega notaba nada. Nadie mencionaba nada. Era como si algo en ese retrato estuviera jugando conmigo, pero no sabía cómo ni por qué. Pasé el resto del día tratando de concentrarme en las tareas. Anotar signos vitales, administrar medicinas y llenar formularios nunca me habían parecido tan importantes. Cada vez que cruzaba el pasillo, sentía un escalofrío leve, un nudo en el estómago. Intenté racionalizar. Tal vez era estrés, o la rutina agotadora, pero algo dentro de mí decía que no. La sensación era difícil de describir. Un peso discreto, una presencia silenciosa que parecía acompañar cada uno de mis pasos. Durante el turno de la tarde, decidí preguntar directamente a algunos colegas sobre el retrato. Uno de los enfermeros más antiguos me miró sorprendido. «No sé de dónde salió esto, María. Nunca he visto algo así aquí», me dijo. Ni los médicos parecían tener respuestas. Intenté hablar con la administración, pero la respuesta fue vaga. Tal vez algún voluntario antiguo lo puso. No lo sabemos con certeza. Eso solo aumentó mi incomodidad. ¿Por qué nadie sabía? ¿Porque yo recién estaba viendo eso? Empecé a prestar atención a pequeños detalles. El médico del retrato llevaba la bata limpia y bien planchada, como si acabara de salir de un consultorio. La mirada era seria, pero tranquila. Aún así, había algo que no podía definir. Un ligero movimiento en los ojos, tal vez. Un brillo distinto según la luz del pasillo. Empecé a pasar más despacio por ese tramo, observando cada matiz, tratando de convencerme de que era solo impresión. La semana siguiente, la sensación aumentó. Cuando el vidrio reflejaba el pasillo, a veces parecía que veía sombras moviéndose detrás de mí. No figuras definidas, solo distorsiones, como si el reflejo tuviera vida propia. Mis colegas notaron que estaba más callada, distraída, pero no podía explicar nada. Sentía que había algo en ese retrato que no debería estar allí, pero al mismo tiempo había una extraña atracción. Necesitaba mirar, incluso con miedo. Una noche, después del turno, me quedé para organizar algunos archivos. El hospital estaba más vacío de lo normal. Cuando pasé por el pasillo, noté que el retrato parecía más vívido, más real. La expresión del médico había cambiado. Una mezcla de curiosidad y expectación, como si esperara que hiciera algo. Mi cuerpo se estremeció. No podía apartar la mirada. El vidrio reflejaba un pasillo vacío, silencioso, aunque se oían pasos lejanos a lo lejos. Al día siguiente, le conté la situación a una colega enfermera.
Ella solo se rió nerviosamente, diciendo que yo estaba viendo cosas. Pero cuando caminamos juntas por el pasillo, se detuvo, miró el retrato y se quedó extrañamente callada. Realmente parece que nos observa, dijo finalmente. Desde ese momento, ya no pude negar que algo en ese retrato era diferente, algo que no tenía explicación racional. Sentía un peso en el pecho cada vez que pasaba por ahí. Con el tiempo, empecé a notar cambios aún más sutiles, pequeñas expresiones en el rostro del médico que variaban según mi presencia. Si miraba rápidamente, parecía neutral. Si me detenía, la mirada se intensificaba, casi inquisitiva. El vidrio reflejaba la luz de forma extraña, creando sombras que no pertenecían al pasillo real. Comencé a anotar mentalmente cada detalle, tratando de entender si estaba perdiendo la cordura o si realmente estaba pasando algo. Una mañana, un grupo de pacientes pasó por el pasillo, conversando. Miré el retrato sin pensar y me di cuenta de que, incluso con varias personas presentes, el reflejo mostraba el pasillo completamente vacío. Eso me heló. Un frío extraño recorrió mi espalda y sentí un escalofrío en la nuca. Empecé a dudar de mí misma. ¿Estaba imaginando todo o realmente había algo inusual en ese retrato? En los días siguientes, mi rutina cambió. Cada vez que cruzaba el pasillo, había una mezcla de curiosidad y miedo. Sabía que no debía acercarme, pero no podía evitarlo. Era como si, de algún modo, el retrato reaccionara a mi presencia. Empecé a notar detalles que antes no existían, líneas más marcadas en el rostro, sombras que se movían levemente, un efecto casi imperceptible, pero que me hacía temblar por dentro. Un colega comentó que sentía algo extraño en el pasillo también, pero no quería involucrarse. Lo entendí. Nadie quería admitir lo que estaba sintiendo, pero para mí era imposible ignorarlo. Por la noche soñaba con el médico del retrato y aún despierta sentía que me observaba. Empecé a preguntarme si alguien antes de mí lo había notado. Otros enfermeros lo habían sentido también, pero no hablaron. Durante una ronda, noté que el retrato parecía más nítido, más vivo. La expresión del médico ahora parecía casi humana, como si pudiera parpadear o mover los labios ligeramente. Mi corazón se aceleró, pero no corrí. Me quedé observando, tratando de controlar el miedo. La sensación era tan extraña que tuve que apoyarme en la pared para no desmayarme. Empecé a pensar que había algo ligado a mi presencia, algo que se manifestaba solo cuando yo estaba allí. Intenté racionalizarlo. Tal vez era solo la iluminación del pasillo o los reflejos del vidrio, pero incluso en los horarios en que la luz era constante, los ojos del retrato parecían cambiar. Un día, un médico pasó rápidamente y comentó: «Qué cuadro tan antiguo, ¿no?». Solo asentí. Pero sentí que él no veía lo que yo veía. La sensación de ser observada continuaba, y no podía compartirlo con nadie por miedo a parecer loca. Una tarde, me quedé sola en el pasillo. El hospital estaba silencioso. El ruido lejano de los equipos era el único sonido. El retrato parecía más intenso que nunca. Era imposible apartar la mirada. Intenté tocar el vidrio, pero dudé. La superficie estaba fría, casi helada. El reflejo mostraba un pasillo vacío, pero sabía que alguien estaba ahí. Mi cuerpo se congeló y sentí que algo en ese retrato quería mi atención exclusiva. En los días siguientes, comencé a observar patrones. El médico parecía cambiar de expresión de manera sutil, pero consistente. Si miraba rápido, parecía neutral. Si mantenía la mirada, había algo inquisitivo, curioso, casi suplicante. Evitaba el pasillo siempre que podía, pero a veces no tenía elección. Cada vez que pasaba, sentía una presencia silenciosa detrás de mí, aunque supiera que estaba sola. Una vez,
Una enfermera de otro turno comentó que el cuadro parecía mirar diferente según la hora del día. Me sorprendió. No era solo mi imaginación. Alguien más lo había notado. Pero aún así, nadie sabía explicar. La administración seguía sin respuestas y los colegas simplemente ignoraban el asunto. Para mí, el misterio solo aumentaba. Cada paso en el pasillo estaba acompañado de una sensación inquietante, como si algo se moviera levemente en el reflejo del vidrio. Con el tiempo, noté que mis sueños empezaron a reflejar el retrato. Soñaba que el médico me seguía por los pasillos vacíos del hospital, sin tocarme jamás, solo observándome. Me despertaba sudada, con el corazón acelerado. Durante el día, sentía que seguía ahí, incluso con los ojos cerrados. La presencia era silenciosa, pero constante. Intenté hablar con amigos fuera del hospital, pero no sabía cómo explicarlo sin parecer exagerada. Una mañana, noté algo que me dejó sin aliento. El médico parecía sonreír levemente, algo que nunca había visto antes. Una sonrisa casi imperceptible, pero presente. Mi estómago se revolvió. Intenté apartar la imagen de mi mente, pero era imposible. Cada vez que pasaba por el pasillo, algo me atraía a mirar. La sensación de ser observada ya no era miedo, sino una mezcla de fascinación e inquietud. Una noche, el hospital estaba silencioso. Estaba haciendo anotaciones en una sala cercana y decidí pasar por el pasillo para estirarme. El retrato parecía casi vivo, los ojos siguiendo cada movimiento mío. El reflejo mostraba el pasillo vacío, pero yo sabía que había alguien ahí. Mi cuerpo se congeló y sentí que debía salir corriendo, pero algo me impedía dar la espalda, como si, de algún modo, esperara que me quedara. Al día siguiente, fui más cautelosa. Evitaba mirar directamente al retrato, intentando mantener la rutina normal. Pero era imposible ignorarlo por completo. Cada detalle parecía atraer mi atención. La posición de las manos, el brillo en los ojos, la sombra de la bata. Empecé a preguntarme si el cuadro reaccionaba a mi humor, a mi presencia. Era un pensamiento extraño, pero parecía la única explicación plausible para algo tan inexplicable. Los reflejos seguían perturbándome. Algunas veces, incluso con personas caminando por el pasillo, el vidrio mostraba solo un pasillo vacío. Empecé a anotar mentalmente las horas en que esto sucedía, tratando de encontrar un patrón. Pero nada tenía sentido. Era aleatorio, impredecible. La sensación de ser observada crecía con cada paso. Un miedo silencioso se mezclaba con una curiosidad imposible de controlar. Un día, intenté cubrir el retrato con un paño, pero no pude. Parecía incorrecto, como si estuviera interfiriendo en algo. Decidí entonces solo pasar rápidamente, evitando mirar. Pero aún así, sentía la presencia, la mirada silenciosa siguiéndome. Mi cuerpo reaccionaba de forma involuntaria. Escalofríos, frío en la espalda, corazón acelerado. Empecé a pensar que el retrato tenía algún tipo de conciencia, o al menos algo que imitaba la conciencia humana. El hospital continuaba su ritmo normal, como si nada pasara. Pero para mí, cada pasillo vacío llevaba una tensión silenciosa. El retrato parecía más antiguo e intenso cada día. Comencé a imaginar historias sobre ese médico, quién fue, qué vivió en ese hospital. Pero nada explicaba los cambios sutiles, los reflejos vacíos. Cada detalle me atrapaba, me obligaba a mirar, incluso con miedo. Una noche, me quedé mirando el retrato durante minutos interminables. No había nada dramático, pero una calma extraña flotaba en el pasillo. Parecía que el médico estaba esperando algo, observando pacientemente. Por más que quisiera dar la espalda, no pude. Era una sensación silenciosa, casi íntima.
Cada minuto descubrí detalles nuevos, diminutos, que parecían surgir de la nada. Era perturbador y fascinante al mismo tiempo. No sé si alguien más verá el retrato como yo lo veo. Tal vez mi mente esté jugando conmigo, o tal vez realmente hay algo allí. No hay explicaciones racionales, y nadie en el hospital puede dar respuestas. Pero cada vez que paso por el pasillo, siento que me observa, que es consciente de mi presencia. Una mirada que trasciende décadas, silenciosa, constante e imposible de ignorar. Hoy sigo con mi trabajo, manteniendo la rutina, pero nunca sin notar ese retrato. El médico de 1942 parece haber encontrado una manera de estar presente, aunque silenciosa. El reflejo vacío en el vidrio, la mirada inquisitiva y casi humana, me recuerdan que hay cosas que no podemos comprender completamente. Y he aprendido a convivir con ello, con el miedo y la curiosidad mezclados. Tal vez nunca sepa qué ocurre realmente en ese pasillo, pero sé que no puedo ignorarlo. Hola, soy Santiago. Trabajo como conductor de aplicaciones en San Luis Potosí y nunca imaginé que algo así pudiera ocurrirme. Aquella noche llovía, de esas lluvias que hacen brillar el asfalto y dejan las calles casi vacías. Estaba esperando a un pasajero en la entrada de un condominio, con el motor encendido, los faros empañados y tratando de distraerme del frío que se colaba por el carro. Saqué el celular para revisar la ruta mientras la lluvia golpeaba rítmicamente el capó. Intentaba concentrarme en el mapa, pero mi mirada fue atraída por el parabrisas, donde noté algo extraño. Había una figura apoyada en el vidrio, inmóvil. Al principio pensé que era alguien que necesitaba ayuda, empapado por la lluvia. Mi corazón se aceleró, pero al mirar afuera no había nadie. Solo quedaban marcas de manos húmedas que bajaban lentamente, dejando rastros que parecía que no querían desaparecer. Limpié rápidamente con la manga de mi chaqueta, tratando de convencerme de que era solo suciedad o efecto de la lluvia. Pero algo en mí decía que no lo era. Un frío extraño recorrió mi espalda y todos mis sentidos se pusieron alerta. Respiré hondo y traté de volver al celular. El pasajero llegaría en unos minutos según la aplicación. Intenté concentrarme, ignorar la sensación extraña, pero escuché un leve toque detrás de mí. Parecía alguien apoyando la mano en el respaldo del asiento. Me quedé paralizado y giré lentamente la cabeza hacia el espejo retrovisor central, casi sin aliento. Allí estaban, manos húmedas, apoyadas en el asiento trasero. Sabía que estaba solo en el carro. Nada tenía sentido. Miré a los lados, hacia atrás, y no había nadie. La lluvia seguía golpeando el techo y el motor ronroneaba. Pero había algo pesado en el aire, una presencia silenciosa, casi palpable. Intenté parpadear varias veces, respirar hondo y convencerme de que era cansancio, reflejo del vidrio o un efecto de la luz. Pero no lo era. Cada vez que miraba el retrovisor, las manos parecían moverse ligeramente, deslizándose hacia abajo. Un miedo silencioso empezó a instalarse junto con la duda. ¿Sería mi mente jugándome una broma o algo real? El celular vibró. La aplicación indicaba que el pasajero había llegado. Casi deseé que se demorara más, cualquier excusa para no enfrentar aquello de frente. Mis manos temblaban mientras ajustaba el retrovisor, limpiando posibles manchas. Pero al mirar, las manos seguían allí, mojadas, deslizándose por el respaldo. Mi corazón se aceleró, respiré profundo y encendí el limpiaparabrisas. Tal vez moviendo el agua o el vidrio todo desaparecería. Encendí el limpiaparabrisas, pero las marcas no desaparecieron. Al contrario, parecían más nítidas, más reales. Traté de encontrar alguna explicación racional. Barro, suciedad, reflejo. Limpié de nuevo con papel, observando cada centímetro. Cuando terminé,
Miré por el retrovisor y las manos seguían allí. Se deslizaban lentamente, como si tuvieran voluntad propia. No podía pensar con claridad. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Mi cerebro gritaba que saliera, pero mis manos temblaban demasiado para encender el carro. Intenté girar el cuerpo para mirar de verdad hacia atrás, pero no había nadie. Solo el asiento vacío, mojado por la lluvia que entró por la ventana del pasajero. Pero al volver la mirada al retrovisor, ahí estaban, firmes en el respaldo. Parpadeé varias veces, incapaz de entender. La sensación de ser observado creció y empecé a sudar frío. Cada ruido de la lluvia parecía amplificado, cada gota más pesada, como si acompañara el movimiento de las manos. Pensé en salir del carro, correr bajo la lluvia, gritar por ayuda, cualquier cosa. Pero algo me paralizaba, un miedo que era a la vez racional e irracional. Cada paso afuera parecía despertar algo invisible. Los faros reflejaban el agua en el vidrio y cada reflejo mostraba las manos bajando lentamente. Me sentía acorralado, atrapado dentro del carro y dentro de mi propio miedo. Intenté convencerme de que debía actuar, pero cada segundo aumentaba la tensión. Finalmente, apareció el pasajero, un hombre con impermeable, empapado, acercándose rápidamente. Sentí un alivio inmediato. Bajé la ventana y entró murmurando un «buenas noches». Por unos segundos, todo parecía normal, pero cuando ajusté el retrovisor para verlo mejor, percibí que las manos seguían allí, ahora sujetando la puerta del pasajero. Forcé una sonrisa, hice un gesto de avanzar y traté de concentrarme en la carretera. Mi cuerpo estaba en alerta máxima. Conduje sin mirar mucho hacia atrás, pero la sensación no desapareció. Cada reflejo en el retrovisor parecía perseguirme. El pasajero estaba distraído con el celular, apenas hablaba. El carro estaba demasiado silencioso, pesado, como si cargara algo invisible. Mi mente buscaba lógica, explicaciones plausibles, pero ninguna tenía sentido. Las manos seguían presentes, invisibles pero sentidas, pegadas a mí en cada curva, en cada movimiento. Pensé en detener el carro, estacionar en algún lugar iluminado, pero el pasajero ya había indicado el destino y no podía simplemente dejarlo bajo la lluvia. Respiré profundo, intentando convencerme de que todo era efecto del cansancio o de los reflejos en el vidrio. Pero cada vez que miraba por el retrovisor, las manos parecían firmes, deslizándose lentamente, insistentes. Podía sentir el peso de esa presencia, aunque no la viera. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, alerta, sin poder reaccionar. Al acercarnos al destino, mi ansiedad aumentaba. Cada faro que pasaba, cada reflejo de luz, me ponía más nervioso. Intentaba hablar con el pasajero, mantener un tono casual, pero mi voz salía más firme de lo que quería. Él apenas respondía, absorto en su celular. El carro se sentía demasiado silencioso, pesado, como si cargara algo invisible. Tenía la sensación de que en cualquier momento algo podía moverse detrás de mi asiento y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Finalmente estacionamos. El pasajero salió rápidamente, agradeció y desapareció bajo la lluvia. Cerré la puerta y respiré aliviado, pensando que todo había terminado. Pero al ajustar el retrovisor, vi de nuevo las manos reflejadas detrás del asiento. Mi respiración se detuvo y mi mente luchaba entre negar lo evidente y aceptar que algo imposible había ocurrido. Intenté convencerme de que era solo sombra, reflejo o efecto de la lluvia, pero la sensación de presencia no desapareció. Salí del carro, dejé que la lluvia fría me golpeara, intentando despejar la mente. Miré dentro del vehículo y todo parecía normal. Asientos mojados, vidrios húmedos, nada que explicara mis sensaciones. Volví a sentarme,
tratando de limpiar de nuevo los cristales, pero la sensación persistía. Un escalofrío constante me recordaba que no estaba solo, aunque no pudiera ver a nadie. Cada reflejo parecía burlarse de mí, insinuando formas que desaparecían cuando miraba directamente. Suspiré, intentando convencerme de que era solo cansancio o efecto de la lluvia. Pero al mirar el retrovisor, el reflejo era demasiado claro. Las manos parecían tangibles, deslizándose por el asiento, como si fueran reales. Mi cuerpo reaccionó automáticamente, tensionando cada músculo. El corazón se aceleró, no podía racionalizar. Cada gota de lluvia en la carrocería parecía intensificar el terror silencioso que sentía. Volví a casa agotado, estacioné en el garaje. Apagué el carro, pero no podía relajarme. La lluvia había parado. El vehículo estaba silencioso, pero la sensación permanecía. Era como si algo invisible me acompañara en cada movimiento. Entré a la casa, quité el abrigo mojado y traté de concentrarme en otra cosa, pero mi cuerpo seguía alerta. Cada sombra, cada sonido distante parecía amplificado, como si algo me estuviera esperando. Me senté en el sofá, intentando olvidarlo. La luz cálida de la sala ayudaba, pero no podía relajarme. El silencio de la casa era pesado y cada ruido parecía cargar presencia. Pensé en llamar a alguien, contar lo sucedido, pero desistí. Nadie creería. Sería solo otra historia extraña de conductor. Preferí quedarme en silencio, respirando profundo, intentando ignorar la memoria de esas manos deslizándose por el vidrio y sujetando el asiento. Durante la noche, desperté varias veces. La casa estaba oscura y silenciosa, y cada sonido parecía amplificado. En un momento, juré escuchar un toque leve, como si alguien tocara el respaldo del sofá. Me levanté, encendí la luz, miré alrededor, pero no había nada. La sensación, sin embargo, no desapareció. Sentí de nuevo el peso invisible, la presencia que no podía ver, pero que parecía acompañarme en cada paso. Pensé en instalar cámaras, pero la casa es antigua y no hay nada así. Me quedé ahí, respirando, intentando concentrarme en algo cotidiano, pero la memoria de la noche anterior era demasiado vívida. Cada detalle, cada reflejo de la lluvia, cada toque imaginado estaba grabado en mi mente. Sabía que algo había ocurrido en ese carro, algo que no podía explicar, pero que aún sentía. La presencia invisible continuaba acechando mi rutina silenciosa. Al día siguiente, volví al carro. Todo parecía normal a primera vista. Asientos secos, vidrios limpios, vehículo silencioso. Encendí el motor, encendí los faros, y por un instante pensé que nada sucedería. Pero entonces, casi sin darme cuenta, mi mirada pasó por el retrovisor, y por un segundo juré ver las manos deslizándose por el asiento trasero. Parpadeé rápido y miré otra vez. Nada. Pero el escalofrío permaneció. Algo de aquella noche en San Luis Potosí no había desaparecido, y sabía que nunca se iría por completo. Conducir de noche nunca volvió a ser lo mismo. Cada vez que paso por calles desiertas, siento el frío subir por mi espalda. Miro el retrovisor más de lo necesario, aunque sé que probablemente no hay nada allí. Cada reflejo, cada brillo de luz en el vidrio me hace estremecer. El miedo se convirtió en una compañía silenciosa, discreta, pero constante. Intento ignorarlo, concentrarme en la carretera, en la aplicación, en los pasajeros, pero el recuerdo de aquella noche insiste en volver. A veces, cuando el carro se detiene en semáforos, siento una presión extraña en el asiento. Es casi imperceptible, pero suficiente para acelerar mi corazón. Trato de racionalizar: viento, vibración, iluminación, cualquier explicación física.
pero nada me convence del todo. El escalofrío recorre mi espalda automáticamente y mis ojos se vuelven al retrovisor antes de que pueda evitarlo. Es una reacción instintiva que no puedo controlar. Comenté con un colega conductor, de manera vaga, que había sentido algo extraño en una corrida bajo la lluvia. Se rió y dijo que era cansancio o estrés, pero cuando mencioné las manos en el retrovisor, su expresión cambió. Se puso serio, silencioso, como si hubiera entendido más de lo que podía contar. Eso me inquietó. Tal vez él ya había sentido algo parecido, o simplemente sabía que hay cosas que no se explican. Hoy evito conducir de noche en días lluviosos siempre que puedo. Si no hay alternativa, me esfuerzo por mantener la atención en el retrovisor y en los pasajeros, pero la sensación no desaparece. Cada reflejo, cada sombra dentro del carro, me mantiene alerta. Mi cuerpo reacciona antes que mi mente, tenso, listo para cualquier movimiento que no puedo prever. Aquella noche dejó una marca invisible, algo que no puede explicarse ni borrarse. Ya he intentado buscar relatos similares, experiencias sobrenaturales, cualquier pista que explique lo sucedido, pero nada encaja perfectamente. No hay respuestas convincentes, solo historias vagas parecidas, y eso me asusta aún más, porque sé que lo que sentí es real, algo que no puedo negar, aunque nadie más lo haya presenciado. Cada vez que llueve ligeramente, como aquella noche, mi cuerpo reacciona. Siento de nuevo el frío, el peso del aire, la presencia detrás del asiento. Es automático. Intento convencerme de que es solo recuerdo, pero el instinto me alerta. No puedo ignorarlo. Y sé que no debería mirar el retrovisor de reojo, porque cada vez que lo hago, siento que las manos podrían aparecer de nuevo. A veces, incluso con el carro parado, solo en casa, siento algo similar. Un toque sutil, casi imaginario, en el respaldo del asiento. Cierro los ojos, respiro profundo, pero la sensación persiste. Es imposible explicar. No hay lógica, no hay racionalidad, solo el miedo silencioso que se instaló y que no desaparece. Es como si la presencia de aquella noche hubiera decidido quedarse conmigo, invisible pero constante. Trato de no hablar de esto porque nadie me creería. Contarlo suena extraño, absurdo, y noto que mi propio tono vacila al narrarlo. Pero escribirlo o pensar en los detalles lo trae todo de vuelta con claridad aterradora. El agua corriendo por el vidrio, el reflejo de las manos, la sensación de que eran reales. Es imposible olvidar. Cada recuerdo parece tangible, como si pudiera tocar esas manos otra vez. Han pasado semanas y sigo sintiendo la misma tensión en días lluviosos. Cada corrida nocturna exige máxima vigilancia. Intento concentrarme en los pasajeros, en el tráfico, en cualquier detalle racional, pero es inútil. La memoria de esas manos deslizándose por el vidrio, subiendo o bajando por el asiento, sigue viva, y mi cuerpo no lo olvida. Es una marca silenciosa, invisible, imposible de ignorar. Nunca más miré el retrovisor de la misma manera. No sé si aquello fue real, si mi mente me jugó una broma o si algo realmente estuvo allí. Pero cada vez que llueve ligera, recuerdo el frío, el peso y las manos. Tal vez sea algo que lleve para siempre, sin explicación, sin final. Una historia que ocurrió en San Luis Potosí, en una noche común que nadie más verá, pero que aún siento, como si siempre estuviera detrás del asiento, deslizándose lentamente. Tengo 40 años y trabajo como gerente de tienda aquí en San Luis Potosí.
Un trabajo que nunca imaginé que me pondría en una situación tan extraña. Al principio, eran solo pequeños detalles. El sensor de movimiento se activaba por la noche. Pequeños fallos en el sistema, cosas que atribuía a problemas técnicos. Pero después de unas semanas, noté un patrón. Todas las madrugadas, exactamente a la misma hora, se encendía la alarma del sensor. No parecía coincidencia. Al revisar los videos, no aparecía nadie, solo la puerta del pasillo de bebidas moviéndose lentamente y una sombra atravesando el corredor, rápida y casi imperceptible. Al principio pensé que algún empleado había olvidado cerrar correctamente, pero pregunté a todos y nadie admitió nada. Cada vez que revisaba los videos, la sombra parecía diferente, más definida, pero aún imposible de identificar. No aparecía en las cámaras principales, y cada vez que parecía que iba a mostrarse claramente, desaparecía. Intenté racionalizarlo: viento, reflejos, fallos de luz, pero nada encajaba. La sensación de que había algo dentro de la tienda, invisible, no me dejaba. Una noche decidí quedarme. No podía confiar solo en las grabaciones. Encendí todas las luces, cerré las puertas y me senté detrás del mostrador con la radio y el celular a mano. El reloj marcaba las 3:10 cuando empecé a escuchar el sutil sonido de la puerta moviéndose. No era viento, era un crujido pesado, controlado. Mi corazón se aceleró y traté de aparentar calma, pero la sensación en el aire era extraña, pesada. Cada detalle parecía amplificado: el olor de la tienda, la temperatura, el silencio. A las 3:17 ocurrió. La puerta del pasillo se abrió sola, despacio, crujiendo como si alguien la empujara con cuidado. Me escondí detrás del mostrador, respirando despacio, intentando entender si era algún empleado o si mi mente me estaba jugando una broma. Pero era real, y entonces noté que la cámara se detuvo justo en ese momento, como si algo quisiera permanecer invisible. Me quedé inmóvil, intentando procesar lo que veía. La puerta seguía abierta y el pasillo estaba oscuro, pero había algo allí. No podía distinguirlo, solo sentía una presencia atravesando el pasillo de un extremo al otro. Intenté encontrar una explicación lógica, pero ninguna tenía sentido. El aire parecía pesado, el ambiente frío de una manera que no debería estar. Cada crujido de la puerta parecía confirmar que algo extraño estaba pasando. Intenté hablar para calmarme, repitiendo que era imposible, pero el crujido de la puerta interrumpía mis palabras. Podía escuchar pasos leves, pero no había nadie. El suelo estaba limpio, sin huellas. La sombra de las grabaciones pasaba por mi mente como un recuerdo constante. Encendí la linterna, pero la luz parecía no penetrar la oscuridad. Era imposible ver algo. La radio estaba encendida, solo con ruido blanco. A veces parecía que el sonido cambiaba, como si algo respirara al otro lado. Los minutos se arrastraban, y cada pequeño estallido, cada crujido, parecía gritar. Mi cuerpo estaba tenso, paralizado por el miedo. El pasillo parecía tener vida propia, como si algo invisible se moviera, observándome. Nunca había sentido algo así antes, ni siquiera en películas de terror. Entonces percibí un olor extraño, indefinible, casi a quemado. No había fuego ni objetos quemándose, solo ese olor llenando el pasillo, viniendo de ningún lugar. Mi instinto gritaba que saliera corriendo, pero algo me mantenía allí. ¿Curiosidad? ¿Necesidad de comprender? No lo sabía. Solo sentía que no podía ignorar lo que estaba pasando. De repente, la puerta se cerró sola, con un golpe seco. Mi cuerpo tembló y casi caigo. Encendí la luz del pasillo con las manos temblorosas, pero no había nada. Ningún bulto, ningún objeto fuera de lugar, solo silencio. Un silencio pesado que parecía sofocar. Mi corazón seguía acelerado.
y mi respiración se escuchaba demasiado fuerte en ese espacio vacío. A la mañana siguiente, revisé las grabaciones. La cámara solo volvió a grabar cuando ya había amanecido, como si hubiera tomado un intervalo intencional. Ningún registro de lo que ocurrió entre las 3:17 y la mañana. Ninguna sombra, ningún movimiento. Solo la puerta abierta y cerrada sola. Empecé a dudar de mí mismo, pensando si realmente había visto todo o si mi mente me había jugado una broma. Pero sabía que algo extraño había sucedido. Conté a algunos colegas, pero nadie me creyó. Problema de cámara, decían. Pero no era solo la cámara. Yo estuve allí, sentí, vi la puerta moverse. El pasillo vacío tenía peso, presencia, casi vida propia. Aún así, no había pruebas concretas. Pasé días revisando el sistema, cerraduras, sensores, cualquier explicación racional. Nada encajaba. Cada noche que volvía a casa, sentía un frío en la espalda. Recordando que eso podía repetirse, decidí instalar sensores de movimiento adicionales y un grabador de audio independiente, solo para tener algún registro confiable. Pero durante esa hora específica, nada funcionaba correctamente. Los sensores no se activaban, el grabador no captaba ruidos. Era como si algo controlara la tecnología, anulando cualquier evidencia. Comencé a sentir que no estaba lidiando con fallas técnicas, sino con algo que no podía controlar. En una noche particularmente intensa, filmé el pasillo con el celular, tratando de capturar la sombra. A las 3:17, la puerta comenzó a crujir. Estaba preparado, pero cuando la sombra atravesó, la pantalla del celular se puso negra. Reinicié varias veces, sin éxito. Mi cuerpo sudaba frío. El corazón me latía con fuerza. Esto no era coincidencia ni fallo técnico. Algo estaba allí, invisible y observándome. Intenté convencerme de que había una explicación racional, pero mi instinto gritaba que no. Cada vez que revisaba los videos, veía matices que antes no había notado, pequeñas ondulaciones en la sombra, movimientos que no correspondían a nada humano. La puerta parecía obedecer a alguna fuerza invisible, abriéndose y cerrándose con un propósito propio. Sabía que no podía ignorar esto. El miedo comenzó a afectar mi sueño. Me despertaba a mitad de la noche con la sensación de que algo me observaba, incluso en mi casa. Algunas veces sentía presencia dentro del apartamento, lo que me impedía volver a dormir. Nadie me creería si lo contara, y eso aumentaba mi sensación de aislamiento. Cada madrugada parecía un recordatorio de que algo extraño me acechaba. Una noche decidí enfrentar el pasillo. Tomé la linterna y caminé hasta la puerta, decidido a permanecer de pie, sin esconderme. A las 3:17 la puerta se abrió como siempre. El pasillo estaba vacío, pero podía sentir la sombra atravesando silenciosa y rápida, llevando consigo una amenaza que no podía ignorar. Todo mi cuerpo estaba tenso, cada músculo alerta, un miedo casi paralizante. Intenté hablar, preguntar si había alguien, si aquello era real, pero no hubo respuesta. Solo el crujido de la puerta y un silencio mortal. Mi instinto gritaba que corriera, pero algo me retenía. ¿Curiosidad? ¿Necesidad de comprender? No lo sabía. Solo sabía que no podía dar la espalda a aquello, aunque tuviera miedo de lo que pudiera suceder. Cuando finalmente salí del pasillo, sentí alivio, pero también la sensación de que algo me seguía. Cerré la puerta con cuidado y corrí al mostrador. Todo parecía normal, pero el peso en el aire no desapareció. Era imposible ignorarlo. Sabía que, tarde o temprano, eso volvería. Aún no tenía respuestas, solo un miedo constante. En los días siguientes, mi rutina cambió. Evitaba mirar el pasillo, revisaba las cámaras obsesivamente, pero nada mostraba evidencia concreta. Mi miedo se mezclaba con frustración. Sabía que algo estaba allí, pero nadie me creía.
Me sentía solo, observado, como si esa sombra invisible estuviera siempre presente, incluso fuera de la tienda. Algunos colegas comenzaron a notar mi nerviosismo. Preguntaban si estaba bien. Yo sonreía y decía que era solo cansancio, pero la tensión era constante. Cada vez que mencionaba los turnos nocturnos, sentía escalofríos. Había algo en el pasillo, algo invisible que parecía estar siempre atento, siempre esperando. Ya no podía ignorar la sensación de ser observado. Al revisar los videos antiguos, noté pequeños detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Movimientos casi imperceptibles, objetos que parecían desplazarse solos, sombras que no tenían explicación. Cada detalle aumentaba mi incomodidad. Me preguntaba si estaba volviéndome loco o si realmente había algo sobrenatural allí. Pero mi intuición me decía que no era imaginación. Decidí no dormir más en la tienda. Solo iba durante el día, pero la ansiedad permanecía. A veces el teléfono sonaba solo o escuchaba ruidos leves provenientes del pasillo. Nunca veía nada claramente, pero el miedo estaba siempre presente. Cada noche parecía espiarme, aunque yo no estuviera allí. Intentaba concentrarme en el trabajo, pero era imposible. Cada vez que pasaba por el pasillo, recordaba el peso, el frío, el crujido de la puerta. La sensación de ser observado no me abandonaba. La sombra que atravesaba el pasillo parecía seguir mis pensamientos, siempre un paso adelante, invisible y silenciosa. Pensé en llamar a un especialista en seguridad, pero ¿quién podría explicar algo así? Nada en los sistemas mostraba fallos, ningún equipo indicaba presencia humana. Era como si la propia física se hubiera detenido en esa zona de la tienda. La lógica no alcanzaba a explicar lo que estaba enfrentando. Comencé a grabar audios detallando todo en tiempo real, para tener algún registro de lo que sentía. A las 3:17, el micrófono captó algo extraño. Un susurro, el arrastrar de pasos. Al escucharlo de nuevo, parecía fuera de sincronía, mezclado con ruido blanco. Mi estómago se revolvía, pero sabía que algo estaba allí, invisible y cercano. Busqué relatos de fenómenos similares, pero nada era concluyente. Solo historias vagas de sombras, puertas que se mueven, presencias invisibles. Nadie tenía pruebas concretas. Yo era el único que realmente sentía aquello, y eso aumentaba mi sensación de aislamiento. Algo en el pasillo existía independientemente de cualquier testigo. En otra madrugada, volví a observar el pasillo. El reloj marcó las 3:17. La puerta empezó a crujir. Permanecí inmóvil, sin respirar. La sombra atravesó una vez más, silenciosa, rápida, llevando consigo una amenaza que no podía ignorar. Todo mi cuerpo estaba tenso, y por momentos sentí pánico puro, un miedo primitivo que no podía controlar. Cuando finalmente llegó el día, noté que la cámara volvía a funcionar sola. Ningún registro de lo ocurrido. Nada que probara que la sombra existiera. Al revisar las imágenes, sentí una mezcla de alivio y frustración. Estaba atrapado entre la realidad y algo que no podía explicar, observando un misterio intocable. Hoy, todavía trabajo en la tienda. Evito los turnos de madrugada, pero a veces me sorprendo mirando el pasillo. Hay días en que el crujido de la puerta aún resuena en mi memoria y siento la sombra, aunque no la vea. Intento vivir normalmente, pero ese episodio cambió mi sensación de seguridad para siempre. Sé que algo invisible existe allí, esperando, y que en cualquier momento podría volver. No sé qué era, ni si algún día tendré respuestas. Solo sé que el pasillo existe, y que en algún momento de la madrugada algo lo atraviesa, invisible y silencioso. Tal vez sea algo que nunca deberíamos entender. Tal vez solo fui un observador de algo que no pertenece a este mundo. Y cada noche que pasa, me pregunto si volveré a presenciarlo.
o si solo la memoria del miedo permanecerá conmigo para siempre. A cada semana que pasa, siento que algo en la tienda me observa, incluso cuando no estoy allí. He revisado los registros una y otra vez, y aunque nunca hay evidencia concreta, la sensación es tan fuerte que no puedo ignorarla. Cada vez que paso cerca del pasillo durante el día, mi instinto me dice que algo sigue ahí, esperando. Intenté hablar con alguien de confianza sobre lo que pasa, pero nadie me cree. Dicen que exagero, que estoy cansado o estresado. Esa incredulidad me deja más solo frente a lo que ocurre, como si todo este fenómeno estuviera diseñado para ser invisible, no solo físicamente, sino también ante los ojos de los demás. A veces, cuando la tienda está completamente vacía, escucho crujidos sutiles que no provienen de la estructura. Me detengo, conteniendo la respiración, con la esperanza de que sea algo banal. Pero el instinto me dice que no lo es. El pasillo permanece en silencio, aunque puedo sentir que algo está ahí, moviéndose con cautela. He comenzado a llevar un registro escrito de cada evento. No hay un patrón claro más allá del horario, pero la precisión del fenómeno me hace temer que, de alguna manera, algo está siguiendo un ritmo, un plan que yo no entiendo. La idea de que no hay explicación racional me atormenta más que cualquier evidencia de otra índole. Algunos días me pregunto si algún día descubriré la verdad o si solo viviré con esta sensación de amenaza constante. No puedo escapar del pasillo y tampoco quiero cerrar los ojos a lo que ocurre. Hay algo allí, algo que no pertenece al mundo cotidiano, pero que se manifiesta en mi rutina de la manera más tangible posible. Y así, cada noche, mientras me preparo para cerrar la tienda, escucho el eco imaginario del crujido de la puerta. La sombra, aunque invisible, sigue presente en mi memoria y en cada rincón del pasillo. No sé si volveré a verla, ni si alguna vez tendré respuestas. Solo sé que algo está allí, acechando silencioso, y que la incertidumbre permanecerá conmigo para siempre. Trabajo como electricista autónomo desde los 15 años. Hoy tengo 50. Siempre he hecho trabajos en casas, comercios y algunos talleres mecánicos. Nunca imaginé que una simple revisión me dejaría tan asustado. Fue en San Luis Potosí, durante la pandemia, cuando muchos lugares todavía estaban cerrados. Un cliente me llamó para revisar la instalación eléctrica de un taller que había estado cerrado varios meses. Parecía algo simple: revisar fusibles, cables expuestos y asegurar que no hubiera cortocircuitos. Tomé mis herramientas y llegué a media mañana por la puerta que crujía un poco. El lugar olía a aceite viejo y polvo acumulado. Al entrar, noté que no había nadie. El suelo estaba cubierto de papeles, restos de envases y algunas piezas de automóvil esparcidas. Encendí mi linterna y comencé a examinar los cuadros eléctricos. Todo parecía abandonado, pero relativamente intacto. Empecé por la zona donde estaban los cables y las tomas principales. Había cables sueltos, algunos conectores corroídos y telarañas en todos los rincones. El calor era fuerte y el aire pesado. Mientras caminaba, pensaba en cómo la pandemia había dejado lugares así. El olor a aceite mezclado con humedad me mantenía alerta, pero nada que realmente me asustara. Pasé la tarde entre cables, midiendo tensión y probando tomas. El ruido de mi propia respiración parecía más fuerte de lo normal. La luz de la linterna reflejaba en las paredes con marcas de manos sucias de grasa. En algunos momentos, el silencio era casi absoluto, interrumpido solo por algún coche pasando por la calle. Me sentía solo, pero eso era de esperarse. Revisé cada circuito que pude, toqué fusibles viejos y verifiqué que los cables estuvieran firmes. Nada parecía fuera de lo común, hasta que escuché un zumbido suave que venía del área de descanso.
Era música. Al principio pensé que era alguna radio antigua encendida o algún empleado que había vuelto sin avisar. El sonido era irregular, lleno de interferencias, pero era música, aunque distorsionada. Guardé la herramienta y caminé despacio hacia el área de descanso, intentando localizar la fuente. La sensación era extraña, porque el lugar llevaba meses completamente cerrado. Cada paso levantaba polvo. La música continuaba, con notas arrastradas, casi como si alguien estuviera ajustando la radio manualmente. Cuando llegué cerca, no había nadie, solo una radio pequeña y antigua sobre una mesa llena de tazas de café viejas y papeles amarillentos. Estaba encendida y sonaba, pero no había señales de que alguien estuviera allí. Mi primer pensamiento fue que alguien la había dejado encendida antes de cerrar, pero parecía extraño que aún funcionara después de tanto tiempo. La música comenzó a cambiar de tono, con pequeños fallos y ruidos como interferencias de transmisión. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Entre los estáticos parecía escucharse mi nombre. No claramente, sino entrecortado, mezclado con el ruido. Parecía imposible, pero juraría haber escuchado «Ricardo, Ricardo». Mi corazón se aceleró. Sostuve la radio, pensando que tal vez era un truco del equipo o de mi mente cansada. Respiré hondo, intentando convencerme de que estaba agotado y me estaba imaginando cosas. Decidí apagar la radio de la corriente. Quería terminar con eso y continuar con mi trabajo. Toqué el cable, pero no se soltaba. Miré mejor y vi que ya estaba cortado desde hace tiempo. No tenía sentido. El aparato seguía sonando y nadie había estado allí. Observé los detalles de la radio. La antena doblada, el botón de volumen flojo, buscando alguna explicación lógica. Pero no había ninguna. Cada chisporroteo de la radio parecía repetir mi nombre. Más alto, más claro. Sentí una mezcla de miedo e incredulidad. Respiré hondo y retrocedí unos pasos. Busqué algún dispositivo escondido o batería extra, algo que justificara el sonido. Nada. La radio simplemente seguía tocando sola, como si tuviera vida propia. Cada chisporroteo parecía más intencional. Mi cuerpo comenzó a temblar y una sensación extraña recorrió mi columna vertebral. Tomé mi linterna y empecé a caminar lentamente por el taller, iluminando cada rincón. El sonido de la radio parecía moverse según mi dirección, como si me siguiera. Empecé a sentir escalofríos, pero mantuve la linterna firme. Cada interferencia de la radio sonaba diferente, algunas largas, otras cortas, y entre ellas todavía podía escuchar mi nombre. Sentí una ansiedad que no recordaba haber sentido antes en trabajos normales. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente y pensé que quizás era momento de irme. Mientras intentaba concentrarme en los cables, comencé a escuchar un leve chasquido proveniente del techo, como si algo se hubiera caído o movido. Miré hacia arriba, pero solo había vigas y polvo acumulado. Mi corazón se aceleró y cada sonido pequeño parecía amplificarse dentro de aquel taller silencioso. Respiré hondo, recordándome que estaba solo, que todo debía tener una explicación lógica. Pero la radio seguía sonando, como si ignorara mis intentos de racionalizar. Cada chisporroteo ahora parecía más cercano, casi al nivel de mi cabeza. Tomé la linterna y caminé lentamente, iluminando cada rincón del taller. El sonido de la radio parecía seguirme, reaccionando a mis movimientos. Empecé a sentir escalofríos, pero traté de mantener la linterna firme. Cada chisporroteo tenía un ritmo, y entre ellos escuchaba claramente mi nombre. Sentí una ansiedad intensa, mis manos sudaban y temblaban. Pensé en que era momento de irme, pero algo dentro de mí me mantenía allí, queriendo entender lo que estaba pasando. Decidí apagar todo lo que estaba conectado en el taller. Revisé los interruptores y los cables expuestos. Cuando terminé, la radio seguía sonando,
Incluso parecía más clara, como si desafiara mi intento de cortar la energía. Respiré hondo y traté de calmarme, observando los detalles de la radio, la antena torcida, el botón flojo, buscando algo racional. No había nada. Cada chisporroteo parecía formar palabras y mi nombre se escuchaba entre ellos. Me senté de nuevo sobre una caja de herramientas, sin saber qué hacer. Traté de encontrar una explicación lógica. ¿Era una radio vieja con batería interna? ¿Un truco de interferencia externa? Nada encajaba. La radio parecía desconectada de la corriente desde hacía mucho tiempo, pero seguía funcionando. Cada nombre que escuchaba aumentaba mi tensión, mis manos estaban frías y sudadas. El miedo ya no era solo mental, era físico. Decidí acercarme a la radio otra vez. Observé los cables cortados, el polvo acumulado, la antena doblada. No había ninguna razón para que siguiera sonando. La música continuaba, y ahora los chiados se mezclaban con mi nombre de manera más firme, insistente. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, y me di cuenta de que cada chisporroteo parecía tener intención. Me quedé parado, sosteniendo la radio, esperando alguna explicación que nunca llegaría. Pensé en salir corriendo, pero algo me lo impedía. Era como si la radio me mantuviera allí, obligándome a enfrentar aquello. La música continuaba, y mi nombre surgía repetidamente con claridad. Sentí una falta de aire, el corazón acelerado y una ansiedad que no me dejaba pensar con claridad. Miré el entorno, sombras, polvo, cables, nada más. Aún así, la sensación de que había algo más permanecía. Me senté nuevamente en el suelo, con la radio en el regazo. Los chisporroteos ahora estaban más distantes, pero mi nombre seguía apareciendo entre ellos. Respiré hondo, tratando de calmarme, pensando que quizá estaba agotado, que la mente podía inventar sonidos después de tanto tiempo solo. Pero la insistencia de la radio me decía que no era imaginación. Cada chisporroteo parecía consciente, como si me observara a través del sonido. Pasé varios minutos así, intentando aceptar que no habría explicación. Miré el reloj, que seguía parado, y la radio que no se apagaba. La sensación de incomodidad era grande, pero de alguna manera me fui acostumbrando a la extrañeza. La música ya no parecía amenazante, solo presente. Mi nombre aparecía de vez en cuando, con menor insistencia. Sentí una mezcla de cansancio y alivio, como si algo hubiera terminado, aunque no supiera qué exactamente. Me levanté despacio, con la radio en la mano, y caminé hacia la puerta del taller. Miré una última vez el lugar silencioso y polvoriento. Nada había cambiado, pero algo sí era distinto. La música parecía haber disminuido, pero sabía que no era algo racional. Dejé la radio sobre la mesa y salí, sin tocar nada más. La luz de la tarde iluminaba la calle, y sentí que finalmente estaba fuera de peligro, aunque no estaba seguro de lo que acababa de vivir. Caminé de regreso a mi coche, con el corazón todavía acelerado y una ligera tensión en los hombros. Pensé en contárselo a alguien, pero parecía imposible describir lo que había pasado. Todo parecía tan real y al mismo tiempo inexplicable. Encendí el coche, respirando hondo, y traté de racionalizar. Quizá era una radio vieja, quizá mi mente cansada, quizá no hubiera explicación. La duda me acompañó todo el camino, y supe que aquella tarde en San Luis Potosí no sería algo que olvidaría fácilmente. Decidí alejarme de la mesa, tratando de no tocar la radio de nuevo. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el taller intentara retenerme allí. Respiré hondo, intentando escuchar solo mi propia respiración, pero la música y los chisporroteos no cesaban. Mi nombre aparecía en intervalos cortos, con suficiente claridad para que no pudiera ignorarlo. Me senté en un rincón, apoyado en un banco viejo, tratando de calmarme. Todo parecía irreal.
pero a la vez extremadamente real. Cerré los ojos por unos segundos, recordando todas las situaciones extrañas que había vivido. Pero nada se comparaba con esto. La sensación de ser observado, de que algo me llamara desde el taller, era opresiva. Pensé en gritar, pero la idea de que alguien pudiera estar escondido allí me mantuvo en silencio. Cada chisporroteo parecía coordinado, como si tuviera inteligencia propia. Un miedo helado recorrió mi espalda y noté que mi cuerpo estaba rígido, sin saber si debía correr o quedarme. Me levanté de nuevo, intentando racionalizar. Miré cada rincón, cada cable, cada caja de herramientas, cada sombra proyectada por la linterna. Nada se movía, ninguna señal de presencia humana. Pero la radio seguía, como si ignorara totalmente la ausencia de energía eléctrica. Respiré hondo y traté de registrar mentalmente todo: el sonido, el ritmo, el olor a aceite y polvo, el frío que recorría mi cuerpo. Todo parecía combinarse para crear una realidad imposible, pero yo la estaba viviendo en ese instante. Decidí tomar la radio, a pesar del miedo. La sostuve y noté que estaba fría, inerte, pero la música continuaba. Fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. Ya no había duda de que esto no era normal. Un escalofrío recorrió mi columna y cada chisporroteo pronunciaba mi nombre con más insistencia. Me quedé parado, sosteniendo la radio, esperando una explicación que nunca llegaría. Cada chisporroteo parecía más intenso, como si reaccionara a mi contacto. Pensé en salir corriendo, pero algo me detenía. Era como si la radio me obligara a enfrentar aquello. La música seguía, y mi nombre surgía repetidamente con claridad. Sentí falta de aire, el corazón acelerado y una ansiedad que no me dejaba pensar con claridad. Miré a mi alrededor, sombras, polvo, cables, nada más. Aún así, la sensación de que algo más estaba allí permanecía. Me senté en el suelo otra vez, con la radio en el regazo. Los chisporroteos parecían más distantes, pero mi nombre todavía aparecía entre ellos. Respiré hondo, intentando calmarme, pensando que quizá estaba exhausto, que la mente podía inventar sonidos después de tanto tiempo solo. Pero la persistencia de la radio me decía que no era imaginación. Cada chisporroteo parecía consciente, como si me observara a través del sonido. Pasé varios minutos así, aceptando que no habría explicación. Miré el reloj, que seguía parado, y la radio que no se apagaba. La incomodidad era grande, pero de alguna manera me fui acostumbrando a la extrañeza. La música ya no parecía amenazante, solo presente. Mi nombre aparecía de vez en cuando, con menor insistencia. Sentí una mezcla de cansancio y alivio, como si algo hubiera terminado, aunque no supiera exactamente qué. Me levanté despacio, con la radio en la mano, y caminé hacia la puerta del taller. Miré una última vez el lugar silencioso y polvoriento. Nada había cambiado, pero algo era distinto. La música parecía haber disminuido, pero sabía que no era racional. Dejé la radio sobre la mesa y salí, sin tocar nada más. La luz de la tarde iluminaba la calle, y sentí que finalmente estaba fuera de peligro, aunque no tenía certeza de lo que acababa de vivir. Caminé de regreso a mi coche, con el corazón todavía acelerado y una ligera tensión en los hombros. Pensé en contárselo a alguien, pero parecía imposible describir lo ocurrido. Todo parecía tan real y a la vez inexplicable. Encendí el coche, respirando hondo, y traté de racionalizar. Quizá era una radio vieja, quizá mi mente cansada, quizá no hubiera explicación. La duda me acompañó todo el camino, y supe que aquella tarde en San Luis Potosí no sería algo que olvidaría fácilmente. Desde entonces, evito pensar mucho en ello. A veces, en silencio, siento que escucho algo parecido al chisporroteo de la radio, aunque es distante y casi imperceptible.
No sé si fue un fallo eléctrico extraño, una alucinación momentánea o algo que realmente no puedo explicar. Solo sé que, aquella tarde en San Luis Potosí, comprendí que hay cosas simples que pueden volverse completamente inexplicables. Y que, algunas veces, algo tan cotidiano como una radio puede convertirse en algo aterrador de un modo que nunca esperarías. Después de aquel día, volví al taller solo una vez para recoger unas herramientas olvidadas. Todo estaba exactamente igual: polvo, cajas, cables y la radio sobre la mesa. No me atreví a encenderla ni siquiera por curiosidad. Cada paso que daba dentro del lugar me parecía más pesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Aún así, recogí mis cosas y salí rápido, sintiendo que no debía quedarme más tiempo del necesario. Esa noche, en casa, intenté dormir, pero el recuerdo del nombre pronunciado entre los chiados de la radio no me dejaba en paz. Cada ruido mínimo en mi apartamento parecía amplificarse, y por un instante juraría escuchar un eco de aquel sonido extraño. Respiré hondo varias veces, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi cansancio y del aislamiento prolongado por la pandemia. Pero una parte de mí no estaba convencida. Pasaron los días y retomé mi rutina normal, aunque evitaba pensar en aquella tarde. Cada vez que pasaba cerca de talleres abandonados o radios viejas, sentía un escalofrío involuntario. No conté a nadie lo sucedido. Sabía que sería difícil de creer. Sin embargo, la experiencia dejó una marca invisible. Ahora reviso 2 veces cada radio vieja o aparato eléctrico que encuentro en mis trabajos, con un respeto silencioso que antes no tenía. Un mes después, recibí otro llamado para revisar una instalación eléctrica en un lugar similar, también cerrado desde hacía tiempo. Cuando entré, no escuché nada fuera de lo normal, pero no pude evitar mirar la esquina donde normalmente dejan los radios antiguos. Sentí la misma tensión que aquella tarde en San Luis Potosí. La sensación de ser observado estaba presente, aunque no hubiera nadie. Sabía que mi experiencia pasada había cambiado la manera en que percibo ciertos sonidos y silencios, a veces en silencio absoluto. Todavía recuerdo aquella música distorsionada y los chiados que pronunciaban mi nombre. No entiendo cómo ni por qué ocurrió, y probablemente nunca lo haré. La incertidumbre permanece, y con ella un respeto silencioso por cosas que parecen ordinarias, pero que pueden esconder algo inexplicable. La experiencia me enseñó que no todo puede ser explicado con lógica o experiencia profesional. Hoy sigo trabajando como electricista, pero con una precaución diferente. Cada cable, cada radio antigua y cada espacio cerrado me hace pensar en aquella tarde en San Luis Potosí. Nunca más volví a encender una radio vieja sin saber si alguien la había usado antes. Y a veces, en noches tranquilas, juro escuchar un chisporroteo familiar que pronuncia un nombre. Nunca supe si fue real, si mi mente lo inventó o si algo realmente decidió llamarme, pero sé que no quiero averiguarlo.